15 historias que pocos se atreven a contar. 15 estrellas españolas cuya vida cambió en un instante sobre la carretera. En los próximos minutos descubrirás detalles que el público creyó olvidados, giros inesperados y momentos que marcaron a toda una generación. Quédate, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Número 1. Nino Bravo. El acontecimiento ocurrió el día 16 de abril del año 1973, en una carretera de la provincia de Cuenca, cuando el cantante viajaba desde Valencia hacia Madrid para continuar con sus compromisos artísticos. Aquel día amaneció con un cielo despejado, un clima sereno que invitaba a pensar en un trayecto tranquilo. Sin embargo, el destino tenía preparada una jornada que España jamás olvidaría. El vehículo en el que iba el artista avanzaba por una vía nacional estrecha, con rectas largas y tramos que exigían atención constante. La luz del amanecer todavía no alcanzaba su máximo brillo, y la carretera mantenía esa combinación de calma y riesgo que caracteriza a muchas rutas del interior peninsular. Nino Bravo viajaba acompañado por dos músicos jóvenes que formaban parte de su equipo. El ambiente dentro del automóvil, según recordarían después personas cercanas, era de ilusión y optimismo. El cantante atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera, con canciones que sonaban sin descanso en las emisoras y con una voz que se había convertido en un emblema de la música en español. Su agenda estaba llena de actuaciones, grabaciones y proyectos que adelantaban un futuro todavía más prometedor. Para él, aquel desplazamiento era solo un paso más en un camino que parecía ascendente e imparable. El trayecto transcurría con normalidad hasta que en un punto de la carretera entre Villarrubio y Tarancón, el vehículo perdió el control. Aunque se trataba de una recta, el firme de la vía presentaba irregularidades y zonas que podían sorprender a cualquier conductor. En apenas unos segundos, todo cambió. El automóvil sufrió un impacto serio y quedó detenido en un lateral de la carretera. Los servicios de asistencia llegaron con la mayor rapidez posible desde los municipios cercanos, pero las heridas del cantante eran demasiado graves. Fue trasladado al hospital de la zona, donde el equipo médico hizo todo lo que estuvo en su mano para estabilizarlo. A pesar de los esfuerzos, Nino Bravo falleció poco después, dejando a España sumida en una profunda conmoción. La noticia recorrió el país en pocas horas. Las emisoras modificaron su programación para difundir sus canciones. Los periódicos prepararon ediciones especiales, y miles de personas viajaron hasta Valencia para despedirlo. Su voz, inconfundible y poderosa, se convirtió desde aquel día en un legado eterno. Cada aniversario de ese 16 de abril se recuerda con respeto y con una mezcla de nostalgia y gratitud, porque su ausencia nunca borró su influencia. Su carrera quedó incompleta, pero su obra continúa viva en millones de hogares. Nino Bravo permanece como un símbolo perdurable de la música en español. Número 2. Juanito. El suceso ocurrió el día 2 de abril del año 1992, en una carretera de la provincia de Jaén, cuando el exfutbolista regresaba de una visita familiar realizada durante la Semana Santa andaluza. Aquella mañana comenzaba con un ambiente típico de primavera, con un cielo claro y una temperatura suave que invitaba a un viaje sin preocupaciones. La vía por la que circulaba era una carretera comarcal conocida por sus curvas amplias, sus cambios de rasante y sus tramos donde la visibilidad podía variar de manera repentina. La luz del amanecer apenas comenzaba a desplegarse sobre los olivares, alargando sombras que se mezclaban con el brillo irregular del asfalto. Juanito viajaba con la tranquilidad de quien se encuentra en un entorno familiar. Había dejado atrás una noche de celebración en su localidad natal y emprendía el regreso hacia Madrid, donde vivía y desarrollaba diversas actividades vinculadas al mundo del deporte. Su figura seguía siendo enormemente popular, tanto por su historia en el Real Madrid como por su personalidad carismática, impulsiva y profundamente humana. A lo largo de su trayectoria, había protagonizado momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria del fútbol español, desde goles decisivos hasta gestos que demostraban su carácter apasionado dentro y fuera del campo. El trayecto avanzaba con normalidad hasta que, en un tramo cercano a la localidad de La Carolina, el vehículo sufrió un incidente que alteró de forma abrupta la continuidad del viaje. La carretera presentaba variaciones en la calzada y zonas donde el pavimento podía resultar engañoso. En un instante el automóvil perdió la estabilidad y se produjo un impacto de gran intensidad contra uno de los márgenes de la vía. Varios conductores que circulaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que se desplazaron desde los pueblos cercanos con la mayor rapidez posible.
El estado del vehículo mostraba la severidad de lo ocurrido, y la gravedad del momento se hizo evidente desde los primeros minutos. Juanito fue atendido en el lugar por los equipos sanitarios, que trabajaron de manera intensa para estabilizarlo, pero las lesiones resultaron demasiado críticas. El fallecimiento del exfutbolista se confirmó poco después, dejando a toda España sumida en un silencio desconcertado. La noticia se extendió por las emisoras deportivas, por la televisión y por las redacciones de los periódicos, que prepararon homenajes inmediatos para recordar la trayectoria de uno de los jugadores más queridos por la afición. Miles de seguidores acudieron a mostrar su respeto y su admiración a quien fue un símbolo de entrega absoluta sobre el terreno de juego. Cada año aquel 2 de abril vuelve cargado de memoria. Su figura se mantiene viva en los relatos de los aficionados, en las imágenes de sus partidos y en la emoción que transmitía cada vez que pisaba un estadio. Si recuerdas alguno de sus momentos inolvidables, compártelo en los comentarios. Número 3. José Antonio Reyes. El suceso ocurrió el día 1 de junio del año 2019, en una autovía de la provincia de Sevilla, cuando el futbolista viajaba desde su localidad natal, Utrera, acompañado por familiares cercanos. Aquella mañana comenzaba con un cielo despejado propio del inicio del verano andaluz, un ambiente cálido y luminoso que invitaba a pensar en un desplazamiento tranquilo. La autovía por la que circulaba era una vía amplia y muy transitada, rodeada de llanuras y campos abiertos donde el sol caía sin obstáculos sobre el asfalto. José Antonio Reyes había regresado a Utrera para pasar unos días en familia, aprovechando un periodo de descanso en su trayectoria deportiva. Su figura era conocida y apreciada en toda España, no solo por su talento excepcional sobre el terreno de juego, sino también por su carácter cercano y su capacidad para conectar con la afición. Fue un jugador precoz, uno de los talentos más prometedores de su generación, y su carrera lo llevó a vestir camisetas de clubes muy importantes tanto en España como fuera del país, además de representar a la selección nacional en varias etapas. La mañana avanzaba con normalidad mientras el vehículo recorría los tramos iniciales de la autovía que une Utrera con Sevilla. En un momento determinado, ya en un área cercana al municipio de Alcalá de Guadaira, el automóvil sufrió un incidente brusco que alteró por completo el curso del viaje. La calzada presentaba zonas donde el pavimento acumulaba restos de goma y polvo en suspensión, y en un tramo concreto el vehículo perdió la estabilidad de forma repentina. La situación se desarrolló en cuestión de pocos segundos y el impacto resultó muy severo. La magnitud del siniestro fue percibida por varios conductores que circulaban cerca y que avisaron de inmediato a los servicios de emergencias. Los equipos sanitarios llegaron con rapidez y comenzaron a actuar en el lugar del accidente. Las condiciones en que se encontraba el vehículo reflejaban la gravedad de lo ocurrido. El estado del futbolista era crítico desde los primeros instantes. Los profesionales trabajaron sin descanso en un intento por revertir la situación. Pero las lesiones eran demasiado graves, y el fallecimiento de José Antonio Reyes se confirmó en el mismo punto del suceso, dejando a todo el país conmocionado. La noticia se difundió en cuestión de minutos por todas las redacciones deportivas. Las emisoras interrumpieron su programación habitual para recordar sus mejores momentos, desde sus primeros años en el Sevilla hasta sus conquistas internacionales. Miles de aficionados acudieron a Utrera para mostrar su respeto ante una pérdida que dejó un vacío profundo en la memoria del fútbol español. Cada año, aquel 1 de junio sigue siendo una fecha cargada de emoción y recuerdo para quienes admiraron su talento y su trayectoria. Número 4. Fernando Martín. El suceso ocurrió el día 3 de diciembre del año 1989, en una autovía de Madrid, cuando el jugador de baloncesto se dirigía hacia el Palacio de los Deportes para presenciar un partido de su equipo. Aquella tarde se caracterizaba por un cielo gris típico del final del otoño madrileño, con una luz tenue que apenas conseguía atravesar las nubes. La autovía por la que circulaba era amplia y muy transitada, con varios carriles y un flujo constante de vehículos que se desplazaban hacia distintos puntos de la capital. Fernando Martín conducía su automóvil con la familiaridad de quien conocía bien ese trayecto. Había sido una jornada tranquila y tenía planes de disfrutar del encuentro que el Real Madrid disputaría esa noche. Su figura era una de las más admiradas del deporte español. Fue el primer jugador nacional en dar el salto a la Liga Norteamericana y un referente indiscutible en la historia del baloncesto europeo. Su presencia en la cancha transmitía pasión, fuerza y una determinación que captivaba a los aficionados. A pesar de que no jugaría aquel partido debido a una lesión, su intención era acompañar a sus compañeros y mantener el espíritu del equipo.
La circulación avanzaba con fluidez hasta que, en un tramo cercano a la salida que conecta con la zona de Sinesio Delgado, ocurrió un acontecimiento repentino que alteró por completo el curso del viaje. El asfalto, húmedo en algunas zonas por las lluvias de días anteriores, presentaba irregularidades que podían comprometer la estabilidad de cualquier vehículo. En un momento determinado, otro automóvil realizó una maniobra que generó un cambio brusco en la dinámica del tráfico. El coche de Fernando Martín se encontró con una situación inesperada y perdió el control de manera súbita. El impacto contra uno de los laterales de la vía fue extremadamente severo. Los conductores que circulaban por la zona avisaron de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron con rapidez desde distintos puntos de la capital. Los equipos sanitarios comenzaron a actuar en el lugar con todos los recursos disponibles. El estado del vehículo reflejaba la violencia del choque, y las lesiones del jugador eran críticas desde los primeros instantes. Los profesionales trabajaron intensamente intentando revertir la situación, pero las heridas eran demasiado graves, y el fallecimiento de Fernando Martín se confirmó en el mismo punto del suceso. La noticia se difundió por toda España en cuestión de minutos. Las emisoras deportivas detuvieron su programación habitual, y las redacciones de los periódicos comenzaron a preparar homenajes especiales. El mundo del deporte quedó sumido en una profunda consternación. Miles de aficionados acudieron al Palacio de los Deportes para despedir a un deportista que había marcado un antes y un después en la historia del baloncesto nacional. Con el paso de los años, aquel 3 de diciembre sigue siendo una fecha de memoria imborrable para quienes admiraron su talento, su entrega y su legado dentro y fuera de la cancha. Número 5. Manolo Caracol. El suceso ocurrió el día 24 de febrero del año 1973, en una calle de Madrid, cuando el cantaor regresaba a su tablao después de haber pasado parte de la tarde atendiendo asuntos personales. Aquel día transcurría con el ambiente invernal propio de la capital. Un aire frío que recorría las avenidas y un cielo cubierto que anunciaba la caída temprana de la luz. Las calles del centro mantenían un tráfico denso y cambiante, con vehículos que avanzaban entre semáforos, rutas estrechas y zonas donde la visibilidad se reducía con rapidez. Manolo Caracol se desplazaba en su automóvil con la familiaridad de quien conocía muy bien la ciudad. Su vida estaba profundamente ligada a Madrid, donde había construido una parte esencial de su carrera. Era una figura respetada en el mundo del flamenco, dueño de una voz que marcó un antes y un después en el cante hondo y heredero de una tradición familiar que se remontaba a generaciones. Su presencia en los escenarios emocionaba al público, y su arte lo había convertido en una de las personalidades más influyentes del género. Aquel trayecto debía ser un recorrido sencillo hacia el Caracol, el tablao donde trabajaba y que se había convertido en un punto de referencia del flamenco en toda España. La circulación avanzaba entre el tráfico habitual de la tarde, con vehículos que se incorporaban desde calles laterales y peatones que cruzaban apresurados. En un tramo cercano al barrio de Embajadores, el automóvil en el que viajaba el cantaor sufrió un incidente repentino. La calzada estaba húmeda, debido a una llovizna intermitente que había caído durante la jornada, y algunos tramos presentaban irregularidades que podían comprometer la estabilidad de los vehículos. En un punto concreto, el coche perdió el control y se produjo un impacto de gran intensidad contra un obstáculo urbano situado en el margen de la vía. El golpe fue severo y dejó el vehículo gravemente dañado. Los vecinos de la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron con rapidez al lugar. Los equipos sanitarios atendieron a Manolo Caracol en el mismo punto del suceso. Su estado era muy delicado, y los profesionales trabajaron con todos los medios disponibles para estabilizarlo. Fue trasladado al hospital más cercano, donde los médicos continuaron intentando revertir la situación. Las lesiones eran extremadamente graves, y pese al esfuerzo de los sanitarios, el fallecimiento del cantaor se confirmó poco después. La noticia recorrió el país en pocas horas. Las emisoras de radio modificaron sus programas para recordar su trayectoria. Los periódicos prepararon textos especiales y numerosos artistas acudieron a despedirlo. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo eterno del flamenco. Cada 24 de febrero sigue siendo una fecha marcada por el recuerdo de un artista cuya influencia continúa viva en la música española. Número 6. Alex Angulo. El suceso ocurrió el día 20 de julio del año 2014, en una autopista de La Rioja, mientras el actor se dirigía a Zaragoza para participar en una representación teatral programada para esa misma tarde. Aquel día presentaba un cielo despejado y una luminosidad intensa propia del verano en el norte de España.
La autovía por la que circulaba era una vía amplia, de tráfico moderado, con largos tramos rectos que atravesaban paisajes de viñedos y colinas suaves. El aire cálido ascendía desde el asfalto y creaba un ambiente que anunciaba una jornada especialmente calurosa. Alex Angulo viajaba con la tranquilidad de quien llevaba décadas recorriendo las carreteras del país por motivos de trabajo. Su carrera había sido extensa y variada, con papeles inolvidables en cine, televisión y teatro. Era un actor querido por el público, respetado por sus compañeros y admirado por su capacidad para interpretar personajes complejos con una naturalidad única. Su figura había crecido desde sus inicios en el cine vasco hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles del panorama audiovisual español. Aquel desplazamiento era simplemente otro compromiso dentro de una agenda repleta de actividades artísticas. La circulación avanzaba de manera fluida hasta que, en un tramo cercano al término municipal de Fuenmayor, se produjo un evento repentino que alteró por completo el transcurso del viaje. La carretera, aunque recta, tenía zonas donde la superficie mostraba variaciones derivadas del calor acumulado durante las horas anteriores. En un instante, el vehículo se desestabilizó de manera súbita y salió de la calzada. El impacto fue severo y dejó el automóvil inmovilizado junto a un pequeño talud que bordeaba la vía. Varios conductores que se encontraban en las proximidades observaron lo ocurrido y alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios llegaron con prontitud desde los municipios cercanos y comenzaron a atender al actor en el lugar del suceso. Su estado era crítico desde los primeros instantes, y los profesionales trabajaron con todos los recursos disponibles en un intento por revertir la situación. Pese a los esfuerzos realizados, las lesiones eran demasiado graves, y el fallecimiento de Alex Angulo se confirmó en el mismo punto del accidente, dejando a la comunidad artística y al público profundamente consternados. La noticia se difundió de inmediato por todo el país. Las emisoras interrumpieron su programación habitual para recordar sus interpretaciones más destacadas. Los periódicos publicaron ediciones digitales con homenajes y numerosos compañeros de profesión expresaron su pesar. La fecha de aquel 20 de julio quedó grabada en la memoria colectiva como un día de tristeza para la cultura española. Si tienes algún recuerdo o interpretación favorita de Alex Angulo, puedes compartirla en los comentarios. Número 7. Cecilia. El suceso ocurrió el día 2 de agosto del año 1976, en una carretera de la provincia de Zamora, cuando la cantautora regresaba hacia Madrid tras ofrecer un concierto la noche anterior. Aquella madrugada avanzaba con un aire templado típico del verano castellano, un cielo aún oscuro y un silencio profundo que apenas era interrumpido por el sonido lejano de algún vehículo ocasional. La carretera nacional por la que circulaba era estrecha, con tramos largos y rectos que atravesaban llanuras abiertas y zonas donde la luz era escasa debido a la ausencia de iluminación artificial. Cecilia viajaba en compañía de varios miembros de su equipo artístico. Se encontraba en plena actividad profesional, con actuaciones constantes y proyectos creativos que la mantenían conectada con el público. Su voz, su estilo y sus composiciones la habían convertido en una figura destacada de la música española. Sus letras, cargadas de sensibilidad y reflexión, habían logrado un lugar especial en la memoria colectiva, y muchas de sus canciones se habían transformado en himnos generacionales. Aquel desplazamiento nocturno formaba parte de la dinámica habitual de una artista muy solicitada en escenarios de todo el país. La caravana avanzaba con normalidad hasta que, en un tramo poco iluminado cercano al municipio de Benavente, se produjo un acontecimiento repentino que alteró de manera brusca el curso del viaje. La calzada presentaba pequeñas irregularidades y zonas donde la visibilidad era limitada debido a la oscuridad de la madrugada. En un instante, el vehículo en el que viajaba la cantautora se encontró con una situación inesperada que provocó la pérdida de control. El automóvil sufrió un impacto de gran intensidad y quedó detenido junto a uno de los márgenes de la carretera. Los primeros en llegar fueron algunos camioneros que circulaban por la zona y que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron con la mayor rapidez posible desde los municipios cercanos. Atendieron a Cecilia en el propio lugar del suceso, donde comprobaron la gravedad de su estado. Las heridas eran críticas, y pese a los esfuerzos del personal sanitario, la cantautora falleció poco después, dejando un profundo vacío en el mundo de la música española. La noticia se difundió rápidamente por todo el país. Las emisoras comenzaron a emitir sus canciones en señal de homenaje. Los periódicos dedicaron amplios espacios a recordar su trayectoria, y miles de personas expresaron su conmoción ante la pérdida de una voz irrepetible. Su obra continuó creciendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en un legado imprescindible.
Cada año aquel 2 de agosto se recuerda como un día marcado por la nostalgia y por el reconocimiento a un artista cuya sensibilidad permanece viva en la memoria colectiva. Número 8. Tino Casal. El suceso ocurrió el día 22 de septiembre del año 1991, en una calle de Madrid, cuando el cantante regresaba a su domicilio tras una salida nocturna por la capital. Aquella madrugada avanzaba con el ambiente propio del final del verano, un aire tibio que recorría las avenidas y una iluminación urbana que se reflejaba sobre el pavimento húmedo por la llovizna caída horas antes. Las calles del centro mantenían un tráfico reducido, aunque constante, con vehículos que circulaban entre semáforos y cruces estrechos característicos de la zona. Tino Casal conducía acompañado por un amigo cercano. Había pasado la noche disfrutando de la vida madrileña, una ciudad donde era bien conocido por su presencia artística y su estilo inconfundible. Su trayectoria como cantante, compositor y productor lo había consolidado como una figura esencial de la movida y de la música pop española. Su imagen extravagante, su voz poderosa y su creatividad lo habían convertido en un referente de su generación. En aquel momento, se encontraba preparando nuevos proyectos, con ideas que prometían continuar expandiendo su universo musical. La circulación avanzaba sin incidentes hasta que, en un tramo próximo al barrio de Alcobendas, se produjo un acontecimiento repentino que cambió el rumbo del viaje. La calzada presentaba zonas resbaladizas debido a la humedad acumulada durante la madrugada, y algunos tramos mostraban variaciones en el asfalto que podían comprometer la estabilidad del vehículo. En un instante, el automóvil se desestabilizó de forma brusca y chocó contra un obstáculo urbano situado junto al margen de la vía. El impacto fue muy severo y dejó el coche seriamente dañado. Los primeros en acercarse fueron algunos conductores que circulaban por la zona y que avisaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios llegaron rápidamente y comenzaron a atender al cantante y a su acompañante en el mismo lugar del suceso. La situación era crítica desde los primeros minutos y el esfuerzo de los profesionales se centró en intentar revertir el estado de ambos ocupantes. A pesar de la intervención sanitaria, las lesiones sufridas por Tino Casal eran extremadamente graves y se confirmó su fallecimiento en el mismo punto del accidente. La noticia se extendió con rapidez por todo el país. Las emisoras dedicaron amplias franjas de programación a recordar su obra. Los periódicos publicaron homenajes especiales y numerosos artistas mostraron su conmoción ante la pérdida de un creador irrepetible. Su figura quedó ligada para siempre a la explosión cultural que vivió España en los años 80. Cada año aquel 22 de septiembre, se recuerda con un sentimiento de nostalgia y admiración hacia un artista, cuya influencia continúa muy presente en la música española. Número 9. Jesús de la Rosa. El suceso ocurrió el día 14 de octubre del año 1983, en una carretera cercana a la ciudad de Burgos, cuando el músico regresaba hacia Madrid después de una actuación realizada la noche anterior. Aquella mañana avanzaba con el clima frío propio del otoño castellano, una niebla ligera que cubría tramos completos de la vía y un cielo gris que apenas dejaba pasar la luz. La carretera nacional por la que circulaba era estrecha, con curvas amplias y zonas donde la visibilidad podía reducirse de manera repentina debido a la humedad acumulada durante la noche. Jesús de la Rosa viajaba junto a otros miembros del equipo técnico del grupo. Había sido una gira exigente y la banda se encontraba en uno de sus momentos de mayor reconocimiento. Su voz y su estilo definieron el sonido del rock andaluz, un género que había marcado profundamente la escena musical española. Sus letras poéticas, su presencia en el escenario y su forma de interpretar convertían cada concierto en una experiencia memorable para miles de seguidores. Aquel viaje representaba un desplazamiento habitual dentro de una agenda llena de actuaciones por todo el país. El trayecto transcurría con normalidad hasta que, en un tramo conocido por sus cambios bruscos de rasante, se produjo un acontecimiento repentino que alteró por completo el curso del viaje. La calzada estaba húmeda y mostraba zonas donde el pavimento resultaba irregular. En un instante el vehículo perdió estabilidad, salió de su trayectoria y colisionó de frente contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario. El impacto fue muy serio y dejó a ambos vehículos inmovilizados en mitad de la vía. Los primeros en llegar fueron conductores que circulaban cerca y que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron con la mayor rapidez posible desde los municipios cercanos y comenzaron a atender a los ocupantes de los dos automóviles. El estado de Jesús de la Rosa era crítico desde los primeros instantes. Los profesionales trabajaron intensamente en un intento por estabilizarlo,
Fue trasladado al hospital de Burgos, donde el equipo médico continuó actuando con todos los recursos disponibles. Las lesiones eran extremadamente graves, y pese a los esfuerzos realizados, su fallecimiento se confirmó poco después. La noticia se difundió rápidamente por toda España. Las emisoras de radio comenzaron a emitir sus canciones en señal de homenaje, los periódicos prepararon artículos especiales para recordar su trayectoria, y miles de seguidores mostraron su conmoción ante la pérdida de una de las voces más influyentes del rock español. Con el paso de los años, aquel 14 de octubre sigue siendo una fecha cargada de memoria y respeto. Su legado continúa vivo en cada nueva generación que descubre el sonido de Triana y la sensibilidad única de un músico que dejó una huella profunda en la cultura española. Número 10. Patsy and Dion. El suceso ocurrió el día 18 de diciembre del año 2019, en una carretera de la provincia de Soria, cuando el cantautor conducía desde Madrid hacia Navarra, después de haber participado en varios actos relacionados con su trayectoria artística. Aquella mañana se presentaba fría y serena, con un cielo despejado que dejaba ver la luz del invierno sobre los campos sorianos. La carretera nacional por la que circulaba era amplia en algunos tramos y estrecha en otros, con rectas largas, zonas de curvas suaves y áreas donde la visibilidad podía variar a causa de la presencia de nieblas intermitentes. Patsy and Dion viajaba en solitario, con la tranquilidad de quien realizaba un trayecto habitual. Su vida artística había sido fecunda y diversa, marcada por canciones que se convirtieron en referencia para varias generaciones, obras literarias y papeles actorales que demostraron su versatilidad. Su voz grave, su estilo narrativo y su manera de abordar temas sociales lo habían convertido en una figura respetada dentro de la cultura española. En los últimos años alternaba la actividad artística con la docencia universitaria, manteniendo siempre un vínculo estrecho con la creación y con el público. La circulación transcurría sin incidentes aparentes hasta que, en un tramo cercano al municipio de Almazán, se produjo un acontecimiento repentino que alteró por completo el curso del viaje. La calzada presentaba zonas húmedas producto de las heladas nocturnas, y el pavimento podía resultar engañoso a primera hora de la mañana. En un instante, el vehículo que conducía Patsy and Dion perdió estabilidad y se desvió hacia uno de los márgenes de la vía. El automóvil salió parcialmente de la carretera y chocó contra un talud situado a un lado del trazado. El impacto fue muy severo y dejó el vehículo inmovilizado en una posición crítica. Varios conductores que circulaban por la zona avisaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios llegaron con rapidez desde los pueblos cercanos y comenzaron a atender al cantautor en el mismo lugar del suceso. Las lesiones eran extremadamente graves desde los primeros instantes, y los profesionales actuaron con todos los medios disponibles para intentar revertir la situación. Pese al esfuerzo realizado, el fallecimiento de Patsy and Dion se confirmó en el propio punto del accidente, generando una profunda conmoción en el ámbito cultural. La noticia se difundió con gran rapidez. Medios de comunicación de todo el país publicaron homenajes recordando sus canciones más emblemáticas, sus años de compromiso artístico y la huella que dejó en la música de autor. Numerosos compañeros de profesión expresaron su tristeza ante la pérdida de una figura que había marcado décadas de creación. Su legado continuó creciendo en los meses siguientes, impulsado por el cariño del público y por la vigencia de sus obras. Si recuerdas alguna de sus canciones o alguna etapa de su carrera que te haya marcado, puedes compartirlo en los comentarios. Número 11. Àlex Casademunt. El suceso ocurrió el día 2 de marzo del año 2021, en una carretera de Mataró, cuando el cantante regresaba a su domicilio después de haber pasado la tarde con varios amigos. Aquella noche avanzaba con el ambiente húmedo típico de la costa catalana, un cielo encapotado que dejaba caer una llovizna intermitente y un asfalto brillante que reflejaba las luces urbanas. La vía por la que circulaba era una carretera comarcal muy transitada, con rotondas cercanas, señalización continua y tramos donde confluyen varios accesos desde distintos barrios del municipio. Àlex Casademunt conducía con la familiaridad de quien conocía bien la zona donde había crecido. Su figura seguía siendo muy reconocida en toda España, especialmente desde su participación en un famoso concurso musical que marcó a toda una generación. Su carácter espontáneo, su energía constante y su presencia en televisión lo habían convertido en un rostro cercano para millones de personas. En los últimos años combinaba proyectos musicales, trabajos de doblaje y participaciones en espacios televisivos, manteniendo un contacto permanente con el público que lo seguía desde sus inicios. La noche transcurría sin aparentes dificultades,
hasta que, en un punto cercano a una intersección muy concurrida, ocurrió un acontecimiento repentino que cambió por completo el rumbo del trayecto. El pavimento estaba mojado y presentaba zonas donde la adherencia resultaba irregular debido a la lluvia caída durante toda la jornada. En un instante, su vehículo se vio implicado en una colisión con otro automóvil que circulaba por el mismo tramo. El impacto fue muy severo y dejó a ambos vehículos inmovilizados en mitad de la vía. Varios conductores que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios, junto con la policía local y los bomberos, llegaron con rapidez al lugar del suceso. Los profesionales sanitarios atendieron a Alex Casademunt en el mismo punto donde quedó detenido su vehículo, comprobando la gravedad de la situación desde los primeros instantes. Se realizaron maniobras de estabilización y se preparó su traslado al hospital más cercano, aunque las lesiones sufridas eran extremadamente graves. Poco después se confirmó su fallecimiento, generando una fuerte conmoción en toda la región y en el país entero. La noticia se difundió con rapidez a través de los medios y de las redes sociales. Cientos de personas comenzaron a compartir mensajes de afecto y recuerdos de su trayectoria. Su ciudad natal se llenó de muestras de cariño, velas y fotografías que recordaban distintos momentos de su carrera. Su música volvió a sonar en emisoras y plataformas digitales, mientras antiguos compañeros y figuras del mundo del entretenimiento expresaban su tristeza ante la pérdida. La fecha de aquel 2 de marzo quedó grabada como un día marcado por el recuerdo y por la emoción hacia un artista cuya simpatía y cercanía habían dejado una huella profunda en el público español. Número 12. Eduardo Benavente. El suceso ocurrió el día 14 de mayo del año 1983, en una carretera de La Rioja, cuando el músico viajaba hacia Zaragoza acompañado por varios miembros de su grupo para ofrecer un concierto programado esa misma noche. Aquella mañana avanzaba con un cielo cubierto que dejaba caer una llovizna fina y constante, un ambiente húmedo muy característico de la zona norte durante la primavera. La carretera nacional por la que circulaban era estrecha en algunos tramos, con curvas prolongadas y zonas donde la visibilidad disminuía debido a la combinación de lluvia, niebla ligera y asfalto oscuro. Eduardo Benavente ocupaba el asiento del copiloto mientras otro integrante del equipo conducía. El grupo se encontraba en un momento de gran actividad, con actuaciones frecuentes y una creciente notoriedad dentro de la escena musical española. Su estilo rompedor, su imagen inusual y su sonido particular habían convertido a Parálisis Permanente en una de las formaciones más influyentes de la movida. Eduardo destacaba por su actitud artística firme y por su capacidad para transmitir emociones intensas a través de sus letras y de su puesta en escena. Aquel viaje formaba parte del ritmo intenso propio de una banda que estaba dejando una huella profunda entre el público joven. La circulación avanzaba con normalidad hasta que, en un punto cercano al municipio de Alfaro, la carretera presentó un tramo especialmente delicado debido al pavimento mojado. En un instante el vehículo se desestabilizó, perdió la tracción y comenzó a desplazarse hacia uno de los márgenes de la vía. De manera repentina, el automóvil impactó contra una furgoneta que circulaba en sentido contrario. El choque fue extremadamente severo y provocó que ambos vehículos quedaran detenidos en mitad de la carretera, con daños muy significativos. Los primeros en llegar fueron conductores que presenciaron la colisión y que avisaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron con rapidez desde los municipios cercanos, acompañados por efectivos de la Guardia Civil que se encargaron de cortar el tráfico en ambos sentidos. Las asistencias médicas atendieron a los ocupantes del vehículo en el mismo lugar del suceso. Las lesiones de Eduardo Benavente eran críticas desde los primeros instantes y los profesionales actuaron con todos los recursos disponibles intentando revertir la situación. Pese a los esfuerzos realizados, su fallecimiento se confirmó en el propio punto del accidente. La noticia se difundió con rapidez por toda España. Los medios comenzaron a revisar su legado artístico, destacando su influencia en la escena musical alternativa y el carácter innovador de su trabajo. Muchos seguidores se acercaron a distintos espacios culturales para rendir homenaje al músico y compartir recuerdos de una figura que, a pesar de su juventud, dejó una marca indeleble en la historia de la música española. Cada año, aquel 14 de mayo continúa siendo un día cargado de memoria para quienes admiraron su talento y su capacidad creativa. Número 13. Bruno Lomas. El suceso ocurrió el día 19 de agosto del año 1990, en un tramo de la autopista del Mediterráneo,
cuando el cantante viajaba hacia Valencia después de haber realizado varias actuaciones en la costa levantina. Aquella noche transcurría con un ambiente cálido propio del final del verano. Un cielo oscuro y despejado que dejaba ver algunas estrellas y un asfalto que reflejaba la iluminación de la autopista. El tráfico era moderado y la vía se mantenía en buenas condiciones generales, aunque ciertos tramos mostraban ligeras curvas y cambios de rasante característicos de esa zona. Bruno Lomas conducía con la familiaridad de quien había recorrido esa ruta en innumerables ocasiones. Su carrera, llena de éxitos desde los años 60, lo había convertido en una figura muy querida dentro del pop y del rock español. Su voz enérgica y su estilo interpretativo marcaron a toda una generación, y muchas de sus canciones se mantenían vivas en la memoria colectiva. En aquel momento seguía plenamente activo, con conciertos frecuentes y proyectos musicales que mantenían intacta su conexión con el público. El viaje representaba un trayecto habitual después de una jornada de trabajo intensa. La circulación discurría sin complicaciones aparentes hasta que, en un punto ubicado entre las localidades de Favara y Cullera, se produjo un acontecimiento repentino que cambió de forma abrupta el desarrollo del recorrido. El automóvil de Bruno Lomas se encontró con un tramo donde la visibilidad era más baja debido a la luz intermitente de algunas farolas y a la ausencia de tráfico cercano que pudiera iluminar la vía. En un instante, el vehículo perdió estabilidad y se desvió hacia uno de los márgenes de la autopista. El impacto contra una barrera lateral fue muy severo y dejó el coche gravemente dañado. Varios conductores que circulaban por la zona fueron testigos del suceso y alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron con rapidez desde los pueblos cercanos, atendieron al cantante en el mismo lugar del accidente y comprobaron la gravedad de las lesiones sufridas. Se realizaron maniobras de estabilización mientras se preparaba su traslado hacia el hospital más próximo. Las heridas eran extremadamente críticas y, a pesar de la intervención de los profesionales, se confirmó su fallecimiento poco después en el centro sanitario. La noticia se difundió rápidamente por toda la comunidad valenciana y por el resto del país. Las emisoras comenzaron a programar sus canciones más emblemáticas, los periódicos dedicaron amplios espacios para recordar su trayectoria, y numerosos compañeros de profesión expresaron su tristeza ante la pérdida de un artista que había dejado una huella profunda en el panorama musical español. Cada año aquel 19 de agosto continúa siendo un día marcado por el recuerdo hacia una figura que definió una época y cuyo legado sigue presente en la historia del pop y del rock en español. Número 14. Juan Camacho. El suceso ocurrió el día 24 de marzo del año 1982, en una carretera de la provincia de Soria, cuando el cantante regresaba hacia Madrid después de haber realizado varias actuaciones en el norte del país. Aquella tarde se presentaba con un cielo parcialmente nublado propio del final del invierno, un aire frío que recorría las llanuras sorianas y un ambiente silencioso en el que apenas se escuchaba el paso ocasional de algún vehículo. La carretera nacional por la que circulaba era estrecha en distintos tramos, con curvas prolongadas y zonas donde la visibilidad dependía por completo de la luz natural que comenzaba a debilitarse con el avance del día. Juan Camacho conducía su automóvil con la serenidad de quien estaba acostumbrado a recorrer largas distancias por motivos profesionales. Su carrera había alcanzado notable reconocimiento gracias a su voz cálida y a sus baladas románticas, que lo convirtieron en uno de los intérpretes más apreciados del momento. Su presencia en los escenarios transmitía cercanía y sensibilidad, y su estilo musical había logrado conectar con un público muy amplio. En aquel periodo combinaba giras, grabaciones y apariciones televisivas, manteniendo un ritmo constante dentro de la vida artística. El trayecto avanzaba sin aparentes dificultades hasta que, en un tramo cercano al municipio de Almazán, se produjo un acontecimiento repentino que alteró por completo el curso del viaje. La calzada presentaba zonas húmedas a causa de las bajas temperaturas de la noche anterior, lo que provocaba superficies resbaladizas en ciertos puntos. En un instante, el vehículo de Juan Camacho perdió estabilidad y se desplazó hacia uno de los márgenes de la carretera. El automóvil impactó con gran fuerza contra un elemento situado junto al borde de la vía, quedando inmovilizado en una posición crítica. Los primeros en llegar fueron varios conductores, que tras presenciar o escuchar el impacto, alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron rápidamente desde los municipios cercanos, acompañados por agentes que se encargaron de cortar el tráfico y asegurar la zona. Los profesionales atendieron al cantante en el mismo lugar del suceso, comprobando la gravedad de su estado desde los primeros instantes.
Fue trasladado con urgencia al hospital más próximo, donde el equipo médico continuó actuando para intentar revertir la situación. A pesar de los esfuerzos realizados, las lesiones eran extremadamente graves y se confirmó su fallecimiento al poco tiempo de su llegada al centro sanitario. La noticia se difundió con rapidez por todo el país. Las emisoras comenzaron a emitir sus canciones como homenaje, los periódicos dedicaron páginas especiales para recordar su trayectoria, y numerosos seguidores expresaron su tristeza por la pérdida de una voz que había acompañado a tantas familias españolas durante años. Cada 24 de marzo continúa siendo un día marcado por la memoria y la emoción hacia un artista, cuya sensibilidad permanece viva en la historia de la música melódica en español. Número 15. Canito. El suceso ocurrió el día 31 de diciembre del año 1979, en una carretera cercana a Madrid, cuando el baterista regresaba a la capital después de haber pasado parte del día con amigos y familiares antes de las celebraciones de fin de año. Aquella noche avanzaba con un cielo oscuro y un ambiente frío característico del invierno madrileño. Las luces de los municipios cercanos apenas iluminaban algunos tramos, y la carretera presentaba largas rectas intercaladas con curvas suaves, donde la visibilidad dependía únicamente de los faros de los vehículos. Canito viajaba acompañado por varios amigos. Había vivido un año intenso, marcado por su participación en el grupo TOS, formación previa a lo que después sería Los Secretos, una banda fundamental en la escena musical española. Su estilo en la batería aportaba una energía distintiva que había comenzado a llamar la atención entre el público joven. La movida madrileña estaba a punto de explotar por completo, y Canito formaba parte de esa generación que comenzaba a renovar el panorama cultural, aportando frescura, talento y una visión diferente de la música. La circulación avanzaba con relativa normalidad hasta que, en un tramo cercano al barrio de Aluche, ocurrió un acontecimiento repentino que alteró el rumbo del trayecto. La calzada presentaba zonas húmedas debido a las bajas temperaturas de la noche. En un instante el vehículo perdió estabilidad. Se desvió hacia uno de los márgenes de la vía y terminó impactando con fuerza contra un obstáculo situado junto al borde de la carretera. El golpe fue de gran intensidad y dejó el automóvil gravemente dañado. Los primeros en llegar fueron conductores que circulaban por la zona y que avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los equipos sanitarios acudieron con rapidez desde los municipios cercanos y comenzaron a atender a los ocupantes del vehículo en el mismo punto del suceso. El estado de Canito era extremadamente grave desde los primeros instantes. Los profesionales actuaron con todos los recursos disponibles e iniciaron su traslado urgente al hospital más próximo. A pesar del esfuerzo del personal sanitario, las lesiones eran demasiado severas y se confirmó su fallecimiento poco después de su llegada al centro médico. La noticia se difundió con rapidez por la capital. Los músicos y seguidores de la escena emergente expresaron su tristeza ante la pérdida de una figura que representaba el espíritu de una nueva etapa cultural. Pocos días después se organizó un concierto homenaje que reunió a numerosos artistas y que se convirtió en un evento simbólico dentro del nacimiento de la movida madrileña. Su recuerdo permanece vivo como parte esencial de aquella transformación musical que marcaría a varias generaciones. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir descubriendo más historias, puedes suscribirte. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.